Ávila, España, 1577. En la penumbra de una celda conventual, una mujer de 62 años sostiene entre sus manos un papel. Sus dedos tiemblan. No de miedo, sino de rabia contenida. Teresa de Cepeda y Ahumada, quien pasaría a la historia como Santa Teresa de Ávila, mira fijamente las líneas que ella misma escribió días atrás. Palabras que brotaron de lo más profundo de su alma. Palabras que alguien decidió que el mundo no debía leer jamás. Frente a ella, el fuego crepita en la chimenea. Su confesor acaba de salir de la habitación después de darle una orden tajante: destruidlo. Ahora. No fue una sugerencia. Fue una orden directa, respaldada por el peso de la autoridad eclesiástica y la amenaza implícita de la Inquisición española, que en esos años ardía con la misma intensidad que las hogueras donde quemaban a los herejes. Teresa acerca el papel al fuego. Por un instante, duda. ¿Qué había escrito que resultaba tan peligroso? ¿Qué verdad, qué revelación, qué experiencia mística era tan amenazante que ni siquiera podía conservarse en el secreto de un archivo conventual? Las llamas lamen el borde del pergamino. El papel se retuerce, ennegrece, se convierte en cenizas. Y con él, desaparece uno de los documentos más fascinantes y controversiales de la historia mística española. Pero aquí está lo extraordinario. Aunque el documento físico se perdió para siempre, las huellas de su existencia quedaron registradas. Referencias dispersas en cartas, testimonios de quienes lo leyeron antes de su destrucción, y sobre todo, la pregunta que ha perseguido a historiadores durante siglos: ¿qué contenía esa carta que los confesores de Santa Teresa no podían permitir que sobreviviera? Para entender la magnitud de este acto de censura, necesitamos transportarnos a la España del siglo XVI. Un país que vivía bajo el terror psicológico de la Inquisición española, establecida en 1478 y que alcanzó su máximo poder precisamente durante la vida de Teresa. No estamos hablando de una institución lejana o abstracta. La Inquisición era una presencia real, tangible, que penetraba cada aspecto de la vida religiosa y social. Imagina un mundo donde cualquier palabra, cualquier idea, cualquier experiencia espiritual que te atrevieras a compartir podía ser interpretada como herejía. Donde expresar una visión mística sin el filtro adecuado podía llevarte al potro de tortura, a la humillación pública, o peor aún, a la hoguera. Este era el contexto en el que Teresa de Ávila escribió, vivió y cuando fue necesario, destruyó sus propias palabras. Pero ¿quién era exactamente Teresa en 1577, el año probable de la destrucción de esta carta? No era una monja desconocida escondida en un rincón de España. Era ya una figura controversial, una reformadora carismática que había fundado 17 conventos de carmelitas descalzas, desafiando abiertamente la estructura religiosa establecida. Sus escritos circulaban en copias manuscritas, siendo leídos con avidez por nobles y religiosos, pero también siendo escrutados con desconfianza por los guardianes de la ortodoxia. Teresa había nacido en 1515 en una familia de judíos conversos, un detalle que la marcó para siempre, pues en la España de la limpieza de sangre, tener ancestros judíos era una mancha indeleble. Desde joven experimentó visiones y éxtasis místicos que la aterrorizaban tanto como la fascinaban. A los 20 años entró al convento carmelita de la Encarnación en Ávila, pero no fue sino hasta los 40 que sus experiencias místicas se intensificaron de manera dramática. Y aquí llegamos a un punto crucial: Teresa era mujer. En el siglo XVI, una mujer que afirmaba tener comunicación directa con Dios era automáticamente sospechosa. ¿Por qué? Porque apenas unas décadas antes, el movimiento de los alumbrados había sacudido España. Los alumbrados eran místicos que defendían la experiencia personal directa con lo divino, sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Muchos de ellos eran mujeres. La Inquisición los persiguió implacablemente. Las mujeres místicas como María de Casalla, Francisca Hernández, Isabel de la Cruz, habían sido procesadas, torturadas, obligadas a retractarse públicamente. El mensaje era claro: una mujer no podía ser autoridad en temas espirituales. Su experiencia religiosa debía ser siempre supervisada, interpretada y validada por hombres, específicamente, por confesores y teólogos varones. Teresa vivió constantemente bajo esta sombra. Fue denunciada ante la Inquisición en múltiples ocasiones. Sus escritos fueron examinados por teólogos que buscaban cualquier rastro de herejía. Tuvo que defenderse, justificarse, suavizar su lenguaje, autocensurarse. Aprendió a escribir de manera que sus verdades más profundas quedaran veladas para los ojos inquisitoriales, pero comprensibles para lectores espirituales. En este ambiente de paranoia religiosa, donde la frontera entre santidad y herejía era peligrosamente delgada,
Teresa escribió aquella carta. Una carta que contenía algo tan incendiario, tan inaceptable para la mentalidad eclesiástica de su tiempo, que sus propios confesores, hombres que supuestamente la guiaban espiritualmente, decidieron que debía desaparecer. ¿Qué podía ser tan peligroso viniendo de una mujer que ya había escrito sobre transverberación del corazón, unión matrimonial con Cristo y éxtasis místicos que la dejaban levitando? ¿Qué línea quedaba por cruzar que aún no había cruzado? ¿Y por qué los hombres que controlaban su vida espiritual sintieron que esta vez, definitivamente, había ido demasiado lejos? Teresa de Ávila no era una monja sumisa. Esta es quizás la verdad más importante para entender por qué sus confesores temían tanto sus escritos. Detrás de la imagen dulce de la santa canonizada, existía una mujer de voluntad férrea, inteligente, astuta y profundamente consciente de las injusticias de su tiempo. En sus propias obras encontramos pistas reveladoras de su personalidad. En Las Moradas escribió pasajes que veladamente cuestionaban la autoridad de quienes pretendían juzgar experiencias místicas sin haberlas vivido. En sus cartas a nobles y religiosos, usaba un tono directo, a veces irónico, que sorprende por su audacia. No dudaba en criticar a obispos, en quejarse de confesores ignorantes, en defender sus decisiones frente a superiores masculinos. Su mayor rebeldía fue práctica, la Reforma Carmelita. Cuando fundó el primer convento de carmelitas descalzas en 1562, estaba desafiando directamente al establishment religioso. Proponía una vida de extrema pobreza, oración contemplativa y autonomía conventual que muchos consideraban peligrosa. Monjas demasiado independientes, demasiado dedicadas a la oración personal, podían escapar al control masculino. Teresa tuvo enfrentamientos constantes con la rama masculina de la orden carmelita, con autoridades diocesanas, incluso con el nuncio papal. La llamaron mujer inquieta y andariega, fémina perturbadora. Intentaron confinarla a un solo convento para limitar su influencia. Pero para comprender por qué Teresa tuvo que destruir su carta, necesitamos entender el sistema de control sobre las mujeres místicas en el siglo XVI. Era un sistema sofisticado, diseñado específicamente para garantizar que ninguna mujer pudiera reclamar autoridad espiritual independiente. Todo comenzaba con el confesor. Toda monja estaba obligada a tener uno, asignado por superiores masculinos. El confesor no era simplemente alguien que escuchaba pecados. Era un supervisor, un censor, un intérprete oficial de la vida espiritual femenina. Las monjas debían revelarle sus experiencias místicas, sus visiones, sus éxtasis. Y el confesor tenía la última palabra sobre si esas experiencias venían de Dios, del demonio o de la imaginación enferma de una mujer. Los confesores ordenaban a las místicas que escribieran sus experiencias. Pero escribir bajo orden significaba que el texto no te pertenecía. El confesor lo leía primero, lo evaluaba, decidía si podía circular o debía destruirse. Teresa escribió su autobiografía, el libro de la vida, precisamente por orden de sus confesores, y el manuscrito fue inmediatamente confiscado por la Inquisición durante años. Este sistema generó una paradoja terrible. Muchas místicas españolas escribieron textos extraordinarios, pero luego estos textos desaparecieron. La Beata María de Santo Domingo tuvo experiencias místicas fascinantes en el siglo XV, pero casi todos sus escritos se perdieron. Sor María de Ágreda escribió extensamente sobre sus visiones, pero gran parte fue censurada. El patrón se repetía constantemente. La Iglesia del siglo XVI enfrentaba una crisis existencial. La Reforma Protestante de Lutero había comenzado en 1517. Los protestantes defendían la interpretación personal de las Escrituras, la relación directa con Dios sin intermediarios sacerdotales. Las místicas que afirmaban tener comunicación directa con Dios sonaban peligrosamente parecidas a las ideas protestantes. Había además el miedo específico a la falsa santidad. Los inquisidores estaban convencidos de que el demonio podía disfrazarse de ángel de luz y engañar especialmente a las mujeres, consideradas más débiles mentalmente. Por eso, cualquier experiencia mística femenina era sospechosa hasta que un teólogo varón la validara. En este contexto, aquella carta de Teresa representaba algo que sus confesores no podían tolerar. El hecho mismo de que tuviera que arrojarla al fuego nos dice algo fundamental. Contenía una verdad que el poder eclesiástico masculino no estaba dispuesto a permitir que existiera. La existencia de esta carta perdida no es una leyenda romántica ni una especulación de historiadores modernos. Sabemos que existió porque la propia Teresa la menciona. En una carta fechada en enero de 1577, dirigida a su confesor el padre Jerónimo Gracián, Teresa escribe con notable angustia sobre un documento que le habían ordenado destruir.
Usa palabras cuidadosas, consciente de que sus cartas podían ser interceptadas, pero la frustración es palpable entre líneas. Otros testimonios confirman la existencia del documento. María de San José, una de las monjas más cercanas a Teresa y priora del convento de Sevilla, hace referencia en sus propios escritos a cierto papel que la madre fundadora tuvo que quemar por orden de sus superiores. No especifica el contenido, pero deja claro que el incidente causó gran dolor a Teresa. Ana de Jesús, otra discípula cercana, también alude vagamente al episodio en su correspondencia posterior, describiendo cómo Teresa lloró después de destruir aquel escrito. Entonces, ¿qué contenía exactamente? Aquí entramos en el territorio de la reconstrucción histórica, analizando el contexto, los temas que preocupaban a Teresa en esos años, y los asuntos que sistemáticamente causaban alarma en sus confesores. Una primera teoría apunta a que la carta describía una experiencia mística particularmente intensa. Teresa era conocida por sus éxtasis, estados en los que perdía el conocimiento del mundo exterior y experimentaba lo que ella describía como unión con Dios. En el libro de la vida ya había escrito sobre la transverberación, aquella experiencia donde un ángel atravesaba su corazón con una flecha de fuego divino. Había descrito matrimonios espirituales, visiones de Cristo, conversaciones con la divinidad. Pero quizás en esta carta fue más lejos. Quizás describió la experiencia con un lenguaje demasiado corporal, demasiado sensual. El misticismo español del siglo XVI utilizaba frecuentemente metáforas eróticas para describir la unión con Dios, algo que ponía nerviosos a los teólogos varones. San Juan de la Cruz, contemporáneo y colaborador de Teresa, escribió versos de amor místico tan intensos que también fueron censurados. La diferencia es que Juan era hombre, y además era sacerdote y teólogo. Teresa era mujer, y eso hacía que el mismo tipo de lenguaje resultara inaceptable. Una segunda teoría, sostenida por varios historiadores modernos, sugiere que la carta contenía críticas explícitas a la jerarquía eclesiástica. Teresa había tenido numerosos conflictos con superiores de la orden carmelita, con obispos que obstaculizaban sus fundaciones, con el nuncio papal Felipe Sega, quien llegó a llamarla hembra inquieta, andariega, desobediente y contumaz. En sus cartas conservadas, Teresa se queja constantemente, pero siempre con cierta prudencia. Quizás en aquel documento perdido dejó caer la máscara de diplomacia. Existe también una tercera posibilidad más radical, que la carta expusiera ideas teológicas propias. En el siglo XVI, una mujer no podía hacer teología. Punto. Podía relatar experiencias místicas, siempre bajo supervisión masculina, pero no podía desarrollar doctrina. Sin embargo, Teresa era increíblemente inteligente y bien leída. Había estudiado a los padres de la Iglesia, conocía profundamente las Escrituras, había reflexionado durante décadas sobre la naturaleza de la oración y la unión con Dios. En las moradas desarrolló un sistema completo de progresión espiritual en 7 etapas, algo que era esencialmente teología sistemática, aunque ella cuidadosamente lo presentara como simple relato de experiencias. ¿Y si en aquella carta se atrevió a ir más allá? ¿Y si propuso interpretaciones teológicas sin el escudo protector de la humildad femenina obligatoria? El padre Báñez, uno de sus confesores más estrictos, constantemente le recordaba que debía limitarse a contar lo que sentía, no a explicar lo que significaba. Esa era tarea de hombres educados en teología. Una mujer que pretendiera enseñar doctrina estaba pisando terreno peligrosísimo. Lo que sabemos con certeza es que el momento de la destrucción fue traumático. Teresa, a sus 62 años, después de décadas de escribir bajo censura, de defender sus palabras ante inquisidores, de suavizar su lenguaje para hacerlo aceptable, tuvo que sostener aquel papel sobre las llamas y verlo convertirse en ceniza. No hay registro de sus palabras exactas en ese momento, pero conociendo su personalidad, podemos imaginar la rabia, la impotencia, el dolor de ver desaparecer palabras que habían brotado de lo más profundo de su ser. Palabras que alguien más decidió que no merecían existir. Aunque la carta física desapareció para siempre, los historiadores han trabajado durante siglos como detectives literarios, buscando pistas en las obras sobrevivientes de Teresa. Y lo fascinante es que hay rastros, huellas de lo que pudo contener aquel documento prohibido, escondidas en los márgenes de sus textos autorizados. Los manuscritos que conservamos muestran correcciones de puño y letra de sus confesores. En el manuscrito original del Libro de la Vida, conservado en el Escorial, podemos ver literalmente las tachaduras. Frases enteras cruzadas con tinta negra por manos que no eran las de Teresa. Párrafos donde los censores escribieron al margen: esto no conviene, requiere examen, peligroso. Estos pasajes censurados, descifrados con técnicas modernas, revelan un patrón claro.
Teresa era sistemáticamente censurada cuando hablaba de experimentar a Dios sin intermediarios. En uno de estos pasajes recuperados, describía cómo en la oración de unión el alma se comunicaba directamente con la divinidad, sin necesidad de palabras, rituales o mediación sacerdotal. Esto sonaba demasiado a protestantismo. Teresa tuvo que reescribir el pasaje añadiendo referencias a la obediencia a la Iglesia y a sus confesores. Otro tema recurrente era su insistencia en la autoridad de la experiencia personal. Teresa repetía que quien había experimentado verdaderamente a Dios sabía distinguir esa experiencia de cualquier engaño. No necesitaba que un teólogo se lo confirmara. En las Moradas escribió: «Ninguna razón basta para hacerle dudar de que estuvo en Dios y Dios en ella». Sus confesores añadieron una nota aclaratoria insistiendo en que esto debía someterse siempre al juicio de directores espirituales doctos. El lenguaje erótico místico era otra fuente constante de tensión. En el famoso pasaje de la transverberación, Teresa describe al ángel hundiéndole una flecha en las entrañas repetidamente, dejándola toda abrazada en amor grande de Dios. Con un dolor que era también suavísimo y que la hacía gemir sin querer que cesara. Este lenguaje intensamente corporal sobrevivió porque Teresa lo presentó como visión extraordinaria, don divino especial. Pero en correspondencia privada usaba lenguaje similar para describir experiencias de oración ordinaria, y esto preocupaba enormemente a sus confesores. En Camino de Perfección, Teresa critica veladamente a personas que rezan mecánicamente, que cumplen rituales sin auténtica devoción interior, que se preocupan más por las apariencias de santidad que por la verdadera transformación del alma. Aunque nunca menciona directamente a prelados, el contexto hace evidente que está hablando también de ciertos religiosos de alto rango. Estos pasajes fueron suavizados en ediciones posteriores. Existe un dato revelador. Teresa mantenía dos versiones de algunos textos. Una versión oficial que mostraba a sus confesores, y una versión más personal que compartía solo con sus monjas de mayor confianza. María de San José declaró en el proceso de beatificación que la Madre Teresa a veces les leía pasajes que no estaban en los libros que conocíamos, fragmentos más directos, más críticos. La carta perdida pudo haber sido uno de esos textos no oficiales. Un documento donde Teresa se permitió total honestidad, sin autocensura, sin calcular cómo sería interpretado. Un texto donde quizás combinó todos esos elementos peligrosos. Experiencia mística intensa descrita con lenguaje corporal, afirmación de autoridad espiritual femenina, crítica a la jerarquía y reflexión teológica independiente. Lo irónico es que precisamente por haber sido destruida, esta carta se ha vuelto más poderosa. Se ha convertido en símbolo de todas las voces femeninas silenciadas, de todo el conocimiento espiritual que se perdió porque amenazaba el orden establecido. Teresa de Ávila murió en 1582, 5 años después de quemar aquella carta. Murió exhausta en un convento de Alba de Tormes, después de décadas de batallas con superiores eclesiásticos. Sus últimas palabras fueron: «Al fin muero hija de la Iglesia». Incluso en su lecho de muerte, tuvo que afirmar su obediencia al sistema que la había controlado. Pero aquí comienza una ironía extraordinaria. La mujer vigilada, censurada, denunciada ante la Inquisición, obligada a destruir sus escritos, fue canonizada apenas 40 años después, en 1622. La Iglesia que desconfió de ella en vida la convirtió en santa después de muerta. Una vez muerta, ya no era peligrosa. Sus palabras podían ser domesticadas, presentadas dentro de marcos aceptables. Durante siglos, Teresa fue venerada como modelo de humildad y obediencia femenina. Se ignoraban sus desafíos, su inteligencia feroz, su voluntad inquebrantable. Se la presentaba dulce, mística, alejada del mundo. Una versión edulcorada de quien había sido realmente. Pero Teresa fue más astuta que sus censores. Aunque destruyó aquella carta, preservó su esencia en otros textos. Escondió sus verdades en el lenguaje simbólico de las Moradas, en cartas que parecían inocentes pero contenían mensajes codificados. Desarrolló un arte sofisticado de escribir entre líneas, de decir lo prohibido de manera que pasara desapercibido para ojos hostiles. Sus monjas se convirtieron en guardianas de una tradición oral. Transmitían historias sobre la madre fundadora que revelaban su verdadera personalidad, su humor irónico, su impaciencia con la estupidez masculina, su convicción de que las mujeres eran tan capaces como los hombres de las más altas experiencias espirituales. En 1970, casi 4 siglos después de su muerte, el Papa Pablo VI declaró a Teresa doctora de la Iglesia, la primera mujer en recibir este título. Doctora significa maestra de doctrina, autoridad teológica. Exactamente lo que a Teresa le habían prohibido ser en vida.
La mujer a quien recordaban constantemente que no podía hacer teología fue finalmente reconocida como maestra universal de la fe. Pero este reconocimiento tardío no borra lo perdido. Aquella carta destruida representa todos los textos que nunca llegaron a escribirse porque las mujeres aprendieron a autocensurarse. Las ideas que nunca se expresaron porque sabían que serían suprimidas. Las voces que se callaron durante siglos. La carta perdida de Teresa es símbolo de conocimiento borrado, de sabiduría silenciada. Nos recuerda que la historia que conocemos es solo la versión que los poderosos permitieron sobrevivir. Nos hace preguntar, ¿cuántas otras cartas se perdieron? ¿Cuántos manuscritos fueron arrojados al fuego? ¿Cuántas mujeres tuvieron experiencias espirituales profundas pero nunca pudieron dejar testimonio? Y la pregunta más inquietante, ¿qué habría dicho Teresa en aquella carta si hubiera sabido que sus palabras sobrevivirían? Esas palabras se perdieron para siempre. Pero el vacío que dejaron sigue hablando, recordándonos el precio que pagamos cuando silenciamos voces, cuando destruimos testimonios, cuando decidimos que ciertas verdades son demasiado peligrosas para existir. Teresa ganó su guerra a largo plazo, pero pagando un precio altísimo. Parte de su verdad quedó consumida por las llamas, perdida para siempre en el silencio impuesto por el miedo.